Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Como os puse en la pestaña de comunidad después de este pequeño vídeo que ha sido, pues el capítulo 4 de Falcon y el Soldado de Invierno, os dije que mi próximo vídeo después pues iba a ser realmente pues un vídeo nuevo de preguntas y respuestas, animando a que todos vosotros, a todos mis suscriptores, que me hagáis todas las preguntas que queráis sobre la historia del cine. Porque la finalidad que tiene mi canal principalmente es transmitir todos los conocimientos que tengo de cine y evidentemente poder compartirlos con todos vosotros. Y esta sección precisamente está creada ya no solo pues para que yo pueda compartir estos conocimientos, sino también para que os hagáis una idea de lo que es la historia del cine en general. Yo sé que tengo otro apartado, otra sección que es de historia del cine, que tiene solo 3 vídeos por el momento, pero que en mis críticas cinéfilas pues siempre suelo meter pues algún pequeño inciso en el que os comento algún pequeño chascarrillo o alguna pequeña anécdota sobre los personajes, sobre el director, sobre el guión, sobre los actores, las actrices, sobre el rodaje, etcétera, y que poco a poco, como vosotros me vais indicando en los correos, pues así se aprende también bastante de cine. Pero esta sección está dedicada especialmente para que me hagáis todas las preguntas que vosotros queráis sobre historia del cine, sobre los albores del cine, sobre el cine antiguo, sobre el cine moderno, prácticamente sobre todos los estilos, sobre todos los géneros, que yo pues de mil amores os voy a ir respondiendo. El cine, pues para mí ya sabéis que es un gran entretenimiento, es un arte, es una gran afición que tengo desde hace ya muchos años, desde que era pequeñito, y para mí ya os digo que es un placer. Y si la he dejado un poquito, a lo mejor, dada de lado, pues la sección durante un tiempo, ha sido pues debido pues que he estado pues unos periodos de tiempo un poco chunguillo y bueno pues me he dedicado más a comentar aquellas películas pues que me hacían sentir realmente bien, como son por ejemplo las comedias que últimamente os he comentado. Pero yo os digo que, como dije en la pestaña de comunidad, os animo a que hagáis todas las preguntas que queréis y que mi próximo vídeo iba a ser, a excepción de este último que he subido de Falcon y el Soldado de Invierno, el episodio 4, mi próximo vídeo importante iba a ser dedicado a preguntas y respuestas, a esta sección que yo considero que es una de las más importantes y una de las más densas dentro de lo que es el canal y que la creé única y exclusivamente pues eso, pues para responder todas las dudas que tuvieseis sobre la historia del cine. Y la verdad es que me habéis enviado unos correos pues que tenía ya muy retrasados y también últimamente unos cuantos y por eso vamos a retomar esta sección también paulatinamente y periódicamente de tal manera que también yo pueda compartir mis conocimientos con vosotros. Me dice, por ejemplo, empezando ya, Robert LT me dice que si he visto la película Mank y que hay un productor en la película que se llama Irving Thalberg y que nos puede contar realmente sobre este productor y qué significado tuvo para Hollywood. Bueno, vamos a ver, yo la película Mank no la he visto todavía, voy a ver si la puedo echar un vistazo. Pero de Irving Thalberg, la verdad es que me alegra mucho que me pregunte sobre este gran personaje de la historia de Hollywood, porque yo siempre en mis críticas os he hablado muchas veces, en La Vuelta al Mundo en 80 días, en la crítica que hice de esta película, del productor Michael Todd. Y es que la historia de Hollywood está plagada de grandes productores que hoy en día, por desgracia, ya no tenemos. Hoy en día, pues los grandes directores tienen que ir buscándose, por así decirlo, las lentejas, las habichuelas, tienen que ir buscándosela por otros medios, por ejemplo, en la plataforma Netflix. Un director como Martin Scorsese o como Woody Allen han tenido que ir a Netflix para poder realizar sus proyectos porque Martin Scorsese o Woody Allen no son directores que llamen a las grandes masas al cine, sino que su cine, digamos que tiene un público muy determinado, pero que no es un cine pues para muchísima gente porque sus temas no son del agrado de todo el mundo. Pero que realmente un director de la talla de Martin Scorsese tenga que irse a una plataforma de televisión, de streaming, para poder realizar un proyecto suyo, nos da una idea de que no hay productores ambiciosos hoy en día en Hollywood. Dentro de los productores ambiciosos, por ejemplo, como Michael Dodd, el de La Vuelta al Mundo en 80 días, estaba otro también que os he comentado hace poco, que era el de, por ejemplo, el de Rey de Reyes y el de 55 días en Pekín,
que las reviews las tenéis aquí en el canal, que era Samuel Bronston, que trabajó aquí en España, que era un director también, mejor dicho, un productor muy ambicioso. Otros grandes productores fueron David O. Selznick, el productor de Lo que el viento se llevó. Si tenemos precisamente en la historia del cine una película como Lo que el viento se llevó, es David O. Selznick. Pero también tenemos que centrarnos en en un productor que es Irving Thalberg, que es el que me preguntas. Para que todos lo sepáis, Irving Thalberg fue un productor que desde muy temprana edad, desde muy pocos años, tomó las riendas de una Metro-Goldwyn-Mayer, que no le estaban yendo las cosas económicamente como ella quería. Y entonces este productor se arriesgó, al igual que Michael Todd con La Vuelta al Mundo en 80 días, se arriesgó el todo por el todo con una gran macroproducción que costó ya en 1925 la nada despreciable cifra de 4 millones de dólares. Entonces, pues Irving Thalberg debería de tener pues aproximadamente 20 y pocos años, pero ya era un productor lo suficientemente ambicioso y megalomaníaco como para arriesgar todo un presupuesto de una compañía como la Metro-Goldwyn-Mayer, que prácticamente estaba en números rojos, y que esos 4 millones de dólares era prácticamente lo que le quedaba de sueldo a la productora en ese momento. Pero todo lo arriesgó en una única producción, que en un principio no dio los suficientes beneficios, pero que poco a poco, con las sucesivas reposiciones de la película, se convirtió en un gran éxito y que pudo salvar a largo plazo a la Metro-Goldwyn-Mayer. Esa película es la película Ben-Hur de 1925, dirigida por Fred Niblo. Es decir, que si la Metro-Goldwyn-Mayer hoy en día existe, o prácticamente, se puede decir que casi está realmente absorbida por otras compañías, porque es una lástima que para mí, la gran productora de la historia de Hollywood, que es la Metro-Goldwyn-Mayer, sin duda alguna, es decir, yo he dedicado aquí, o estoy dedicando en el canal, una sección que son los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, es decir, que era la mayor y la más grande productora de la historia de Hollywood y que yo la sigo considerando por todo su historial, aunque en la actualidad no haga grandes producciones, la sigo considerando la más grande productora de todos los tiempos, fue Irving Thalberg, este productor que aparece en la película Man, como me habéis dicho, el que prácticamente salvó a la Metro-Goldwyn-Mayer de la quiebra. Cuando realizó Ben-Hur, pues en 1925 el rodaje fue realmente complicado y difícil porque se quiso rodar lo que son los decorados en Cinecittà, en Roma, y se llevaron todo el aparataje, todo el equipo técnico y artístico a Cinecittà. Lo que ocurre es que, claro, en aquella época, en los años 20, pues estamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurría? Que los obreros, unos de ellos eran fascistas y otros eran antifascistas, es decir, unos eran de derechas y otros eran de izquierdas. ¿Y qué ocurría? Que había peleas, trifulcas y follones, pues día sí, día no. ¿Qué pasaba? Que los grandes decorados que necesitaba realmente pues la producción, pues no se terminaban de construir. Y cada día que pasaba a la Metro-Goldwyn-Mayer le costaba más y más dinero. Cuando Irving Thalberg se hizo realmente con este proyecto, dijo: basta de todo esto, nos vamos a ir de aquí y nos vamos a trasladar directamente a Estados Unidos. Y se llevó todo el equipo técnico a Estados Unidos de nuevo. Y allí se puede decir que terminó la producción del Ben-Hur de 1925, con todos sus gigantescos decorados, con una producción magnífica, con un diseño de vestuario y un diseño de producción apabullantes. Tuvo numerosísimos problemas la producción porque gente falleció, porque Irving Thalberg pidió la construcción de hasta de 40 barcos para lo que es la batalla naval con los piratas, porque en la versión de William Wyler lo que vemos son maquetas, pero es que en la versión de Fred Niblo de 1925 eran barcos auténticos. Y en esas secuencias en los que hay la batalla de los romanos y los piratas, falleció gente. Incluso en la carrera de cuádricas os puedo decir que muchos de los caballos que se utilizaron en esa carrera, que está filmada hoy en día de un modo exquisito, y que tuvo el honor de filmarse con 42 cámaras, aunque hay versiones que dicen que se filmó hasta con 50 y tantas cámaras a la vez, eran cámaras donde la persona, estamos hablando de los años 20, el camarógrafo estaba dándole a la manivela para que corriera la cinta.
sea, era un prodigio de aquella época pues poder realizar aquella secuencia y con un montaje vibrante como es en la película. Y además que tiene una duración ligeramente superior a la de William Wyler. Es más, os tengo que decir que los historiadores, gracias a Irving Thalberg, consideran la versión de Fred Niblo, de Ben-Hur de Fred Niblo de 1925, muy superior a la de William Wyler. Me habéis pedido algunas veces que haga la review de esta película de Ben-Hur de 1925 y os tengo que decir que está al caer. Porque hay muchas cosas que os tengo que contar de esta película. Y lo que os acabo de decir es prácticamente como la punta del iceberg de todo lo que rodeó esta macroproducción. Que al principio dio una recaudación de 9 millones de dólares. Pero sabéis que en Hollywood, para que una película empiece a generar beneficios, tiene que recaudar algo más del doble de lo que costó. Si costó 4 millones de dólares, empezaría a dar beneficios a partir de los 8. Y recaudó desde un primer momento 9 millones. Es decir, tuvo solo 1 millón de dólares de beneficio de 4 que se habían gastado. Pero Irving Thalberg hizo que la película se repusiera muchas veces. Se gastó el dinero para que se repusiera muchas veces. Y a medio plazo, largo plazo, recuperó la inversión y con toda esa inversión lo que hizo fue salvar a la Metro-Goldwyn-Mayer. Es decir, fue un productor gigantesco, en el sentido de muy ambicioso, como lo fue Michael Todd, muy ambicioso como lo fue David O. Selznick y también como lo fueron Samuel Bronston y otros tantos productores. Hoy en día Hollywood se puede decir que se carece totalmente de ese tipo de productores. Hoy los productores van a lo seguro, es decir, no nos vamos a arriesgar, vamos a hacer la película que el público quiere, que nos demandan en las redes sociales y ya está. El ejemplo, por ejemplo, el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias, que es un calco del episodio 4. La Disney no quiso arriesgar, no quiso hacer algo nuevo, algo novedoso, y se fue solo por lo seguro. O incluso, pues, todo lo que ha ocurrido con el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, en el que ha habido un gran movimiento en Internet, en el que digamos que la presión por parte de ciertos sectores de las redes sociales, pues ha conseguido en parte que se estrenase esa versión. Pero un productor del antiguo Hollywood no hubiera consentido nada de eso. Porque para él, que le hubiesen presionado desde el exterior hubiera sido un fracaso artístico. Es decir, desde un punto de vista de un Samuel Bronston, de un Irving Thalberg o de un David O. Selznick, nadie hubiese interferido en sus planes, porque ellos hubiesen concebido la película tal y como ellos querían y nadie le hubiera dicho cómo tenía que rodarla, cuándo tenía que estrenarla, ni qué versión quería, ni muchísimo menos. Pero claro, eran productores con personalidad. Eran productores que amaban el cine, porque se criaron y nacieron en el seno de estas productoras. Irving Thalberg fue uno de ellos. En la película Mank, por lo que tengo entendido, sale también de jovencito, pero claro, Mank se desarrolla durante el rodaje o anterior a la escritura de lo que es el guión de Ciudadano Kane, los años 30. Es decir, hemos pasado de 1925 a los años 30. Ya Irving Thalberg era ya más adulto. Pero cuando se hizo cargo de la Metro-Goldwyn-Mayer era un productor muy jovencito. Pero claro, en los años 20, tener 25 años ya no eras un chaval. Hoy en día una persona de 25 años es algo más que un niño. Pero por aquel entonces, hace casi 100 años, porque estamos hablando de 1925, hace casi 100 años, con 25 años ya eras un hombre. Y entonces, claro, las productoras, o sea, el productor, en la Metro decía, aquí se van a hacer las cosas como realmente yo creo que tienen que hacerse. Eran muy, ¿cómo os diría yo? Tenían los intereses muy claros, sabían lo que el público quería, lo que el público demandaba, y se lo jugaban todo a una carta. Es más, en 1959 William Wyler, cuando rodó en el 59 la versión de Ben-Hur, también la Metro-Goldwyn-Mayer estaba prácticamente a dos velas. Y fue la película también que salvó a la Metro-Goldwyn-Mayer en el 59. Es decir, que Ben-Hur, la novela del general Lew Wallace, en las dos versiones de 1925 y 1959, salvaron de la quiebra a la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero bueno, acordaos eso, de que Irving Thalberg, el productor que sale en Mank, en la película de David Fincher, se puede decir que no tiene nada que ver con ninguno de los productores, que no sé si saldrán más en la película, la tengo que ver, pero Irving Thalberg fue un personaje importantísimo dentro de la historia del cine y dentro de la historia de la Metro.
Es decir, un personaje pues realmente para recordar. Además que fue un productor que murió relativamente joven. No sé ahora mismo cuáles fueron las consecuencias, pero murió relativamente joven. Una auténtica lástima porque Irving Thalberg podría haber hecho pues muchísimas cosas más en Hollywood. Era un productor muy duro, extremadamente exigente, pero hay un premio en Hollywood, no sé si en los Globos de Oro o en los Oscar, que es el premio Irving Thalberg. Es decir, hay un premio especial que lleva su nombre. Por lo tanto, os podéis hacer una idea de la importancia que tuvo Irving Thalberg en la historia del cine. Me dice Charlie Fusión, caray con los nombrecitos que tenéis, dice que no deje por favor de comentar cine clásico ahora que estoy comentando también la serie de Falcon y el Soldado de Invierno. Digo, vamos a ver. Te quiero decir que a todos en general, que bueno, pues comentar una serie de televisión por capítulos es una experiencia nueva que yo tengo aquí en YouTube. Y bueno, no está teniendo excesivas visualizaciones, pero bueno, es como una especie de experimento. Si sale bien, estupendo. Si tiene menos visualizaciones, pues bueno, pues ya me pensaré más o menos si comento las series por temporadas, a partir de ahora, o por capítulos, como por ejemplo he hecho con el Mandaloriano, que sé que os debo la segunda temporada, o como hice con la del Agente Carter. Pero bueno, es un canal en el que estoy probando, pues por hacer pues una serie no de cambios, sino de, como os diría yo, de nuevos experimentos a ver qué tal funcionan. Pero lo que no voy a dejar es de comentar cine clásico. Es decir, para mí el cine clásico es lo más en Hollywood, años 30, años 40, años 50, y luego pues películas, por ejemplo, que he subido hace relativamente muy poquito, como El Bazar de las Sorpresas del año 40, Con faldas a lo loco del 59, los clásicos de la Hammer, es decir, las películas clásicas del Hollywood de los años dorados, desde los años 30 a los años 50, no van a faltar en este canal por nada del mundo. Es más, me quedan por contaros muchísimas películas, muchísimas reseñas de un montón de obras maestras que creo que muchas de ellas os las enseñé en otro preguntas y respuestas que hice y además que las tenía plastificadas, porque yo las considero auténticas joyas del género. Muchas películas de cine negro, biográficas, de aventuras, es decir, hay mucho cine todavía que comentar, mucho cine clásico. Y evidentemente, pues también cine moderno, cine contemporáneo, todo lo que vaya saliendo. Por ejemplo, os he comentado hace poco Tenet, os he comentado Wonder Woman 84, Batman Begins. Es decir, que hago una mezcolanza de todo. Pero el cine clásico, evidentemente, no lo voy a dejar de comentar. Eso seguro, vamos. Eso, tenerlo por seguro. Es más, el cine clásico para mí es lo más que se ha hecho en el arte, en el séptimo arte. Y por lo tanto, no va a faltar. Y qué mejor en una crítica cinéfila que sacarle el jugo a una película, digamos, antigua y descubriros películas antiguas, porque muchos de vosotros me decís, pues esta no la conocía, pero la he visto y me ha gustado. Pues con eso a mí ya me llena mucho, porque si yo soy capaz, con una crítica de una película que no habéis conocido, descubrirosla, pues realmente eso a mí me satisface mucho. No sé qué fue que me puso hace poco, que no había visto El Bazar de las Sorpresas, que la había visto hace muy poquito, a raíz de mi crítica, y que le había encantado. Pues oye, bienvenido sea, porque has descubierto una auténtica joya del cine de todos los tiempos. Además, dirigida por Ernst Lubitsch, uno de los grandes del mundo de la comedia. Y hablando de Ernst Lubitsch, os puedo decir así, a pequeño modo de paréntesis, que Billy Wilder, cuando recibió sus Oscars o premios que han tenido, en uno de ellos, una de las veces que recibió un premio, no me acuerdo si fue un Globo de Oro o un Oscar, dijo, estos premios que me estáis dando a mí, pues me parecen estupendamente y muy bien. Ahora, el maestro Ernst Lubitsch, pues la verdad ya no está entre nosotros, pero este premio se lo tendrían que haber dado a él, aunque Ernst Lubitsch se llevó un Oscar honorífico, pero era un director que necesitaba más premios cinematográficos, más reconocimiento. Fue un director, Ernst Lubitsch, que si me permitís el pequeño inciso, salvó a la Paramount Pictures, a la productora Paramount, al igual que Irving Thalberg salvó a la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero eso ya os lo comentaré posteriormente cuando analicemos otra película del maestro Lubitsch, que tengo también por comentar, y que dentro de no mucho tiempo os la voy a hacer una crítica para que veáis. Además,
otro método de aplicar lo que se denominaba el toque Lubitsch, es decir, lo de insinuar más que mostrar. Pero bueno, no os preocupéis que las críticas cinéfilas de cine clásico, de cine contemporáneo, cine moderno, no van a faltar. No van a faltar para nada. Es decir, mi canal no se va a convertir en uno más de superhéroes, ni muchísimo menos. Es decir, podré comentar esa clase de cine puntualmente, pues como puedo comentar las de la Hammer o los de la Universal o las de otra productora. Pero las críticas cinéfilas realmente de los grandes clásicos, digamos que son la columna vertebral y lo que es el núcleo, digamos, fuerte del canal. Y es lo que más llama a los suscriptores. O sea que no os preocupéis que no me voy a convertir ni en un Stream Marvel ni en un... Lo que pasa es que, bueno, teniendo el Disney Plus y viendo que la serie, pues, me está gustando, pues, quiero compartir, pues, sin spoiler, lo que son los diferentes capítulos que componen esta pequeña temporada y que, bueno, pues, representan algo diferente dentro del canal. Pero vamos, no os preocupéis porque las críticas cinéfilas van a seguir. Me dice Óscar de Bilbao que dice que tiene unas 450 películas y que el 95% son Blu-rays. Yo te puedo decir que el número de películas que tengo yo, Óscar, oscilarán las 600, 500, 600 aproximadamente, tanto en DVD como en Blu-ray. ¿Sabes? Yo no he sido de las personas que ha habido que cuando ha salido una película en Blu-ray no la he sustituido por el DVD. ¿Sabes? Porque bueno, pues tendrá mejor calidad de imagen y sonido, pero la película sigue siendo la misma. Ha podido haber algún caso puntual, como por ejemplo una película que me gustase mucho, como son las del Señor de los Anillos, que en alta definición, pues en ese caso sí, porque me gustan muchísimo. Son algunas de mis películas favoritas. Y también La Edad de la Inocencia. La Edad de la Inocencia, que es mi película favorita, pues por ejemplo, la tuve en DVD, pero luego me la compré también en Blu-ray, pero han sido casos muy puntuales porque en Blu-ray la verdad es que la calidad es magnífica. Me dice que le gustaría que hiciera una reseña de La Jungla de Cristal, y que me da un gran abrazo para mí, para toda mi familia, y apoyo y salud, de lo cual te lo agradezco muchísimo, sobre todo en los tiempos que vivimos. Hombre, La Jungla de Cristal evidentemente la voy a comentar, es decir, después de que he comentado Comando, Acorralado, Terminator, que ha sido prácticamente la última reseña fílmica que he hecho, Terminator 2, Mad Max, me queda por comentar la segunda y la tercera de Mad Max, El Guerrero de la Carretera, me quedan muchas películas de acción todavía de los 80 que comentar. Hombre, La Jungla de Cristal es un clásico, evidentemente, del año 88, de John McTiernan. Además es que John McTiernan en los 80 pues fue uno de los grandes directores del cine de acción. Hace no relativamente mucho tiempo, pues comenté una de sus grandes obras maestras que fue La caza del Octubre Rojo, protagonizada por Sean Connery. Es decir, John McTiernan era un gran artesano del cine de acción, del cine de suspense, y así nos lo mostró en La Jungla de Cristal. Dentro del cine de acción, La Jungla de Cristal, para mí, haciéndote ya una breve reseña, aunque ya en la crítica ya lo ampliaré, te puedo decir que es una de las películas más icónicas de la historia del cine de acción de la década de los 80. Pero también tiene una pequeña leyenda negra, que te voy a decir, te voy a comentar. Y es que, no sé si sabrás, bueno, te acordarás de la serie que protagonizó Bruce Willis y Cybill Shepherd, que se llamaba Luz de Luna, entre 1985 y 1989-90. Cuando en 1988 Bruce Willis tiene la oportunidad de protagonizar La Jungla de Cristal, el éxito de la película es fulgurante e inmediato. Y convierte a Bruce Willis en una estrella realmente impresionante, si ya no lo era, porque Luz de Luna nos dio a conocer a un actor cómico de primerísima categoría. Es decir, Bruce Willis forma con Cybill Shepherd una de las parejas que mejor química han tenido en una pantalla, ya sea de cine o de televisión, incluso desde el dúo Spencer Tracy y Katharine Hepburn. O podría decirte desde el dúo Ginger Rogers, Fred Astaire, o desde el dúo Janet MacDonald, Nelson Eddy. A lo mejor, no sé si sabes quiénes son Nelson Eddy y Janet MacDonald, pero fueron dos de los más grandes cantantes y protagonistas de musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer en la época de los años 30 y de los años 40. Pero la química que había entre Bruce Willis y Cybill Shepherd desde 1985, desde que comenzó Luz de Luna, fue magnífica en todos los capítulos. Pero cuando rodó Bruce Willis en el 88 La Jungla de Cristal, a Bruce Willis se le subió un poquito el éxito a la cabeza. Y entonces
empezó a demandar una serie de exigencias a los productores de Luz de Luna, al productor, al creador de la serie, que era Glenn Gordon Caron, que le conoceremos también por ser el creador anteriormente de la serie de Remington Steele, de Pierce Brosnan y de Stephanie Zimbalist, que se le subió un poco el éxito a la cabeza porque llegaba tarde al rodaje de algunos de los capítulos, exigió para los capítulos por capítulo un caché más alto, porque claro, ya su categoría era más fuerte, exigencias que Glenn Gordon Caron no vio realmente necesarias, porque él había firmado un contrato con Glenn Gordon Caron diciendo, tú vas a percibir tanto dinero por capítulo o por temporada. Pero dado el éxito de La Jungla de Cristal, se aprovechó de ello y quiso realmente pues tener más dinero, tener más protagonismo. Y la serie, a partir de 1988, si os acordáis, dio un giro, un cambio. Ya os hablaré de la serie porque la tengo todas las temporadas, una serie magnífica, es una de mis favoritas de los años 80, dio un giro importante y pasamos de muchos capítulos de trama detectivesca a que los capítulos estén protagonizados más por la secretaria, que era la señorita Agnes Topisto, si os acordáis, y también de su novio, que era Herbert Viola, aunque ahora no me acuerdo cuáles eran los nombres de los actores, aunque sí os acabo de decir los nombres de los personajes, y Bruce Willis y Cybill Shepherd ceden un poco el protagonismo a estos dos personajes, y Cybill Shepherd y Bruce Willis lo que hacen es protagonizar más una historia de amor entre ellos. Y entonces aquí es cuando la serie empezó a perder enteros. Pero todo fue porque Bruce Willis lo que quería era más protagonismo, pero Glenn Gordon Caron no cedió a Bruce Willis y lo que hizo fue relegarle poco a poco en esta serie a un papel secundario, como diciendo, oye, que tú estás realizando una serie de películas ahora, estás subiendo tu caché, pero tú tienes un compromiso con esta serie, a lo que Bruce Willis reaccionó de muy mala manera. Y en 1989, pues prácticamente un año y medio después, se rodó una cuarta, quinta, 2 temporadas más y Luz de Luna terminó. Pero si Luz de Luna terminó, fue por culpa de Bruce Willis y por culpa de La Jungla de Cristal. Porque claro, luego vinieron La Jungla de Cristal 2, La Jungla de Cristal 3 ya, posteriormente, la de los 90 ya con Samuel L. Jackson, también dirigida por John McTiernan, pero digamos que esta magnífica serie, que podría haber durado más temporadas, pues la verdad es que el protagonismo lo cedió a otros actores en detrimento de Bruce Willis y Cybill Shepherd, y Cybill Shepherd no os podéis ni imaginar el cabreo que pilló con Bruce Willis. Empezaron a llevarse muy bien en el rodaje, pero claro, a Bruce Willis se le subió el éxito a la cabeza, que es lo que tiene muchas veces este mundillo, y claro, ya empezaron a llevarse muy mal. Había muy mal ambiente en el rodaje de la serie, y Glenn Gordon Caron dijo, pues de una quinta temporada ya no pasamos. Y esa fue la pena que tuvo Glenn Gordon Caron por no haber seguido realmente con la serie. Pero La Jungla de Cristal, aún así, siendo una excelente película de acción, que ya os la comentaré aquí en el canal, no te preocupes que la comentaré, tiene la leyenda negra en Hollywood debido a eso, de que fue la película que se cargó la serie Luz de Luna. Una auténtica lástima en ese sentido. Pero la comentaré con todos sus puntos positivos, también sus negativos, y que es una de las grandes películas de acción de los 80, o sea, qué duda cabe. Es uno de los grandes pilares de acción de los 80. Muchos críticos especializados dicen que es una de las 3 o 4 mejores películas de acción de la historia. No sé si yo podría llegar a tanto en una afirmación, pero es una grandísima película en el que no te da pues prácticamente ni un minuto de respiro, con un ritmo fantástico, muy vertiginoso y además con dos protagonistas como Bruce Willis y Alan Rickman, el que hace de villano, muy carismáticos. ¿Qué más se puede pedir? Y acordaos también el papel de Reginald VelJohnson, que es el que hace de policía, que era el protagonista de la serie Cosas de Casa. Aquella familia de color cuyo protagonismo pues fue cediendo a un muy jovencito actor llamado Jaleel White, que todos conocemos con el nombre de Steve Urkel. Ese personaje realmente maravilloso que tenía una interpretación muy difícil. Algún día yo creo que tendría que hablar un poco de Jaleel White y de Cosas de Casa y de ese personaje, porque realmente lo tenía muy complicado. Era un personaje dificilísimo de interpretar. Yo no sé cómo a Jaleel White no le cogieron directamente para hacer una película en el que hiciera de Steve Urkel. Es decir, una película de cine protagonizada por Steve Urkel.
porque realmente hubiese tenido un éxito fulgurante. O sea, yo me acuerdo de todos aquellos capítulos que vamos, me los tragaba a todos y que me reía con solo verle, sus ademanes, sus miradas, sus gestos. He sido yo, con lo que decía. Reginald Bell Johnson hace de policía en La Jungla de Cristal y también hace de policía, si os acordáis, en Cazafantasmas. Y en la película de Cosas de Casa, ¿qué es? Un policía. O sea, fijaos todos los guiños cinematográficos. Me dice Jason Alexander, ¿qué opinas sobre la película El Padrino 2 si te gusta y qué puntos positivos y negativos ves? Hombre, El Padrino 2, ¿qué te puedo decir del Padrino 2 que no se haya dicho ya? O sea, El Padrino 2 es una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Algunos dicen que es superior a la primera película. Bajo mi punto de vista, yo creo que están a la par en calidad. El Padrino parte 1, pues digamos que fue la película madre de los gángsters de las películas de los años 70. Y que también fue un gigantesco homenaje a películas como Bonnie y Clyde, a películas como Scarface, El terror de Lampa, la película de Howard Hawks, no la de Brian De Palma, evidentemente, porque es posterior. Y con un elenco de actores maravilloso. Tenéis mi crítica aquí, que la subí, creo que fue pues, hace ya unos meses. Pero El Padrino 2 va un poco más allá. Nos cuenta la vida ya de Michael Corleone cuando él es el nuevo padrino y a la vez una línea argumental que es la protagonizada por Robert De Niro haciendo de Vito Corleone joven. La verdad es que la película yo no le puedo achacar prácticamente ningún pero, porque es una película pues desde el primer hasta el último fotograma prácticamente perfecta en todo. Lo que ocurre es que yo tengo un pequeño problema con Francis Ford Coppola, y es la narrativa. Es decir, Francis Ford Coppola es un director que tiene una narrativa un poquito lenta. Es decir, da mucho y excesivo metraje a muchas secuencias que a lo mejor no lo necesitarían tanto. Lo que pasa es que, claro, todos los directores tienen su estilo, y Francis Ford Coppola tiene un estilo más pausado. Como se dice, sus personajes se van cociendo a fuego lento, pero El Padrino 2, conociendo ya al personaje de Michael Corleone, el interpretado por Al Pacino, para mí es un personaje pues que se va desarrollando también de una manera extraordinaria en la película, pero que ya conocemos lo que va a hacer. Es decir, es como el sustituto de Vito Corleone, de su padre. Es todo lo que Vito Corleone no quería que fuese su hijo. Y luego tenemos lo que para mí es las mejores partes de la película, que es la trama de Robert De Niro, la trama del Vito Corleone joven. A mí, personalmente, me gusta más que la trama de Michael Corleone. Y defectos, yo digo que un poco, la narrativa un poco lenta, pero bueno, eso ya depende del punto de vista. Y que yo creo que lastra un poco, porque El Padrino 2, creo que recordar que superaba los 200 minutos de duración. Era algo más larga que El Padrino primera parte, si mal no recuerdo. Ahora tendría que consultarlo, las tengo ahí en la estantería, las dos películas, pero tendría que consultarlo porque hace ya bastante que no la veo. Tendría que volver a revisarla para comentarla, pero vamos, no es ningún problema. Hace poco pues estuve viendo las 4 horas de Érase una vez en América y me pareció también otra gran maravilla. Aunque evidentemente pues El Padrino se la considera pues hoy en día pues una de las grandes películas de la historia del cine. ¿Qué te puedo decir? Es decir, no te voy a descubrir nada nuevo. Y puntos negativos, ya te digo, puntos positivos todos, puntos negativos pues bajo mi punto de vista que la estructura narrativa, digamos que es un tanto lineal en ese aspecto, tiene solo 2 líneas narrativas, la de Michael Corleone y la de Robert De Niro, pero que la de Michael Corleone va más lenta que la de Robert De Niro, y a mí por lo menos se me hace un poco más pesada. Y en conjunto queda un poco descompensada lo que es el ritmo de la película, teniendo algún altibajo de algún altibajo de ritmo a lo largo del film. Pero exceptuando esto, que esto yo creo que es algo más lo que yo capto dentro de la película es una obra maestra, evidentemente. ¿Qué se puede decir del Padrino segunda parte? Que además se llevó en el año en el que fue filmada, en la posterior entrega de los Oscar, pues muchas estatuillas. Creo que se llevó 6 Oscar, también para mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor Oscar para Robert De Niro como actor de reparto. ¿Qué se puede decir del Padrino 2? Que pues que es una obra maestra, macho, es que no te puedo decir otra. Cuando haga la review del Padrino 2, os ampliaré mucho más todos estos comentarios. Pero gracias por nombrarla, porque además sé que me la has pedido, sé que me la has escrito como uno de los comentarios, pero el Padrino 2 la comentaré
no te preocupes porque evidentemente es un clásico. Y mi canal es para críticas cinéfilas de clásicos. O sea que tarde o temprano cae, seguro, no te preocupes. Álvaro, del canal Hablamos de Ciencia e Historia, me dice que qué opino sobre el género de artes marciales. Pues mira, Álvaro, vamos a ver, el género de artes marciales, pues prácticamente tuvo su origen, así un poco haciendo historia, prácticamente pues entre los años 60, finales de los años 60 en Hong Kong, con aquella productora llamada los Shawn Brothers, y también tuvo su auge ya directamente con las películas de Bruce Lee. Es decir, el cine de artes marciales sin Bruce Lee, pues prácticamente se puede decir que no es nada. Con películas como, evidentemente, Operación Dragón, que fue en el último film, si no creo mal no recuerdo, de Bruce Lee, y que la verdad nos ha dado pues grandes tardes pues a todos los que nacimos en la década de los 70. Porque el cine de artes marciales yo también lo he consumido porque lo alquilé en el videoclub. Yo me acuerdo de muchísimas películas hechas, filmadas en Hong Kong por esta productora, por la Toho, por los Shawn Brothers, en el que pues gente de todas las edades, incluso niños, pues se encargaban de, con sus artes marciales, de ir detrás de mafiosos, de ladrones, de toda clase de personajes, y se hicieron muchísimas películas de artes marciales. Y luego, pues también en Estados Unidos, pues tuvimos la película que a ti tanto te gusta, que es la de Karate Kid. Lo que pasa es que Karate Kid es una película que digo que para mi gusto es más el resultado de una película de su tiempo que más de una película de una gran calidad que fuese un clásico. Hoy se la considera una película de culto. Pero si tú, por ejemplo, analizas Karate Kid, es una película muy sencilla, muy sencilla. Me acuerdo de Elizabeth Shue, que en esa película estaba muy jovencita, o sea, estaba empezando prácticamente, que la película es del año 84, de aquel célebre año 84. Posteriormente la vimos en Regreso al Futuro, que luego fue la sustituta de la original, de la novia de Michael J. Fox original, y que realmente pues generó una serie de secuelas. Pero las películas de artes marciales siempre a mí me han parecido más películas de serie B. Serie B, pero no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de lo que es el presupuesto. Y que debido al presupuesto parece que muchos directores no se las han tomado excesivamente en serio. Y para mí, como subgénero dentro del género de acción, no es uno de mis géneros favoritos. Yo ahora mismo de artes marciales, pues de todas las películas que tengo, no sé si tengo una o dos. Te puedo decir la verdad. No sé si... No, la verdad es que no tengo... No, porque son películas que se basan en coreografías. Como dijo Bruce Lee, una de las entrevistas que hicieron, dice, es que este tipo de películas, si os dais cuenta, son prácticamente la misma película. Lo que pasa es que el guión va cambiando en algunas cosas, pero lo que son las coreografías, las luchas, todo ello, son prácticamente las mismas. Y efectivamente Bruce Lee tuvo la razón. Y de ahí que sea un cine un tanto, digamos, infravalorado por unos y sobrevalorado por otros. Yo creo que las películas de artes marciales, como su género de acción, son películas de entretenimiento, única y exclusivamente de entretenimiento. Y evidentemente no podemos decir que tengan grandes y excepcionales clásicos u obras maestras del género, porque las películas daban para lo que daban, es decir, eran fundamentalmente coreografías. Yo me acuerdo de aquella película de Bruce Lee, en la que sale luchando, no me acuerdo era el título, con Karim Abdul-Jabbar, que era un jugador de baloncesto estadounidense. Uy, bueno, perdona, estadounidense no, que jugaba en Estados Unidos, en la NBA, que yo me acuerdo en aquella secuencia en la que está sentada en la silla y de repente se levanta, y claro, Bruce Lee era relativamente bajito, no creo ni que llegase ni al 1,70 m de estatura. Y Karim Abdul-Jabbar pues superaría los 2 metros, la diferencia de estatura era notable. Sin embargo, Karim Abdul-Jabbar lo único que hace en esa secuencia es lanzar como patadas así de lado, pero claro, Bruce Lee luego le termina dando una paliza de tomo y lomo. No me acuerdo cómo se llamaba aquella película, pero claro, tampoco era excesivamente buena, se puede decir. Pero luego tuvimos a Quentin Tarantino, que rescató o hizo un homenaje a ese cine de artes marciales en Kill Bill Volumen 1. Pero que Kill Bill Volumen 1 como film vale mucho más el homenaje que muchas de las películas que se hicieron de los Shawn Brothers, que iban destinadas pues prácticamente en los años 80 pues a los videoclubs, muchas de ellas, yo las vi
la mayoría de ellas en videoclubs, y a los cines, pero no de estreno muchas veces, porque no eran estrenos relativamente importantes, o sea, no eran, ¿qué te diría yo? O sea, los Shawn Brothers, las películas hongkonesas, todas estas, pues se distribuían al mundo entero, pero no tenían un gran reconocimiento. Es decir, eran como las películas de ciencia ficción, pero de los años 40 y de los años 50 en Hollywood. Es decir, eran películas, era un género menor, por así decirlo. Y yo creo que sigue siendo un género menor realmente las artes marciales. Pero bueno, se puede decir que el género de artes marciales, bajo mi punto de vista, es un género de entretenimiento única y exclusivamente. Me dice Miguel Mignoranse, ¿qué opinión tengo sobre la película Vidok del año 2001 dirigida por Pitov? Pues mira, Vidok es una película que yo he visto varias veces, la han puesto por televisión muchas veces, protagonizada por Gerard Depardieu y por nuestra modelo Inés Sastre, que está guapísima en esta película. Y yo considero que es una película que visualmente es fascinante, porque si te das cuenta, la cámara siempre está enfocando ángulos realmente extraños. Unos primeros planos de unos rostros muy deformados, con unos picados y unos contrapicados también extraños pero fascinantes, con una atmósfera muy sombría. Todo lo que yo he visto, o sea, la película de Pitov, que no la tengo en DVD, pero porque la han pasado muchas veces por televisión y la he visto como 3 o 4 veces, lo que más me fascina, más me gusta, más me fascina de esa película es la ambientación, es el modo que tiene Pitov de tratar el color y la interpretación tan rara, pero no rara de mala, sino rara porque Gerard Depardieu es un gran actor, es uno de los grandes actores franceses. Pero esta película que es tiene como una trama policíaca, y sobre todo porque el malo de esta película, el villano, es ese personaje encapuchado que va con una máscara como de cristal, realmente es fascinante. Pero ya te digo que es una película como muy atmosférica. Yo cuando la he visto, las veces que la he visto es como una película muy adictiva, de eso que vas cambiando, vas haciendo zapping y de repente la encuentras y dices, ah, mira, es la de Vidok. Voy haciendo zapping y vuelvo otra vez a la película porque me dan ganas de verla. Es más, muchas veces pues he estado pues con mis figuras y todo esto, con todos los juguetes que veis, a lo mejor con algún juego de mesa, y la han puesto en televisión y he dejado lo que tenía que hacer y me he puesto a ver la película de Vidok, que ya la he visto varias veces. Para mí es una película muy notable, sobre todo a nivel visual. O sea, yo creo que visualmente es revolucionaria desde el punto de vista de cine francés, y que Gerard Depardieu hace una interpretación más que notable dentro de la rareza de su personaje y sobre todo la presencia de una Inés Sastre bellísima, que es una de las grandes, o que ha sido una de las grandes modelos aquí en España. Pero para mí Pitov es una película notable. Lo que pasa es que la he visto varias veces, pero me gustaría a lo mejor hacer una reseña de esta película, pero tengo que ver si la consigo. Porque es una película que ahora que la mencionas es una película interesante y habría mucho que comentar, sobre todo desde el punto de vista visual y atmosférico, porque es muy original en ese aspecto este film. Pero vamos, gracias por nombrarlo porque la verdad es que la película me gusta bastante. Me dice el último cinéfago. Dice, Mario, ¿qué será del cine cuando ya no estén entre nosotros personas como Gene Hackman, Clint Eastwood o Michael Caine? Pues mira, cinéfago, yo voy incluso más allá de lo que dice tu pregunta. ¿Qué será del cine cuando ya no estén entre nosotros Steven Spielberg, que ya tiene una edad, tiene 75 años o 74? ¿Qué será del cine cuando ya James Cameron, si es que alguna vez vuelve a hacer vemos las secuelas de Avatar? ¿Por qué Peter Jackson ya no hace ninguna película? Ya tiene casi 60 años, van entrando en edades ya. ¿Qué será del cine cuando ya no estén directores visuales o muy visuales como Ridley Scott? O como actores, como tú dices, como Gene Hackman, como Clint Eastwood, como Michael Caine, como Robert De Niro, como Al Pacino. O sea, a mí me dices que te aterroriza el futuro, pues a mí igual. O sea, yo ahora mismo no veo sustitutos de estos actores que dices. Es decir, Clint Eastwood, además de ser mejor director que actor, nos ha brindado grandes películas: Million Dollar Baby, El jinete pálido, Sin perdón, Cartas de Iwo Jima, Banderas de nuestros padres, Los puentes de Madison,
Cazador Blanco, Corazón Negro, creo que se llamaba así. Nos ha dado multitud de grandes películas. Y luego como protagonista, pues evidentemente de la trilogía del dólar, de la película que pudo protagonizar y no fue, que fue Hasta que llegó su hora, o Érase una vez en el oeste, que la he comentado hace muy poquito. Películas, ¿qué te diría yo? Ya no solo westerns, sino también películas de acción, como Los violentos de Kelly, en el que él era el protagonista, o incluso musicales, con una ambientación de western como La leyenda de la ciudad sin nombre, el que hace el papel de socio, aunque en esa película Lynn Marvin brilla con mucha más intensidad que Clint Eastwood. Clint Eastwood es prácticamente uno de los últimos, por así decirlo, actores ya no del Star System, porque el Star System pues prácticamente terminó en los años 60, y Clint Eastwood se le empezó a conocer mucho más en los años 70 con la trilogía del dólar que durante los años 60, que era más un secundario. Pero claro, él luego demostró en Hollywood, nos demostró que era un buen actor y unas grandes interpretaciones, como hizo por ejemplo en $1 Million Baby, sin ir más lejos, en Gran Torino, que es una de sus últimas películas como director. Pasa lo mismo que con Gene Hackman. Gene Hackman ya es un actor ya muy mayor, evidentemente ya no lo podemos ver en películas. O como el que me mencionas, Michael Caine. O sea, yo hace poco que he visto Tenet, le he visto ya muy, muy mayor a Michael Caine. Es decir, caray, tiempo ha pasado. Es decir, desde que yo le vi, por ejemplo, que yo le descubrí a Michael Caine de niño viendo La huella de Joseph Mankiewicz junto a Sir Laurence Olivier, que hace un papel que a Laurence Olivier, fíjate, otro de los grandes intérpretes de la historia del cine, prácticamente se sitúa a su mismo nivel. Es más, en 1972, cuando Marlon Brando gana el Oscar por El Padrino, Michael Caine y Laurence Olivier competían también siendo protagonistas por el Oscar al mejor actor protagonista dentro de la misma película, algo totalmente insólito en la historia de Hollywood, que dos actores compitieran por el Oscar en la misma categoría pero dentro de la misma película. Podría ser que uno fuera el actor principal y el otro el actor de reparto, pero es que los dos tienen igual importancia en el film. Por lo tanto se puede decir que es un actor de primerísima categoría. Además, protagonizó muchas películas de espionaje en la década de los 70. Ipcress era uno de sus grandes títulos. Le hemos visto hacer un papel fantástico ya de mayor en la trilogía del Caballero Oscuro, para los más jóvenes que le conozcáis, pero Sir Michael Caine, como es actualmente ya conocido, pues es uno de los grandes actores del cine inglés. Es decir, le hemos visto hacer multitud de películas y claro, su calidad interpretativa está fuera de toda duda. Pero claro, yo en Tenet, en la última que he actuado en breves minutos, que salía con John David Washington, yo ya le he visto muy mayor. Le he visto muy mayor y me ha dado mucha penita. Mucha penita porque dices, es que el tiempo pasa para todos. Y también, por ejemplo, viendo últimamente a Steven Spielberg aquí en internet de unas fotografías, ha pegado un bajón importante. Es decir, ¿qué será o sea, cuando el viejo Hollywood, el Star System cayó a mediados de los años 60 y aparecieron directores como Spielberg, Scorsese, Coppola, George Lucas, Peter Bogdanovich, Woody Allen, Walter Hill, unos con más fama que otros, Brian De Palma, John Milius, tuvimos evidentemente un cambio generacional muy importante, pero claro, con unos directores realmente extraordinarios que nos han dado desde los años 70 hasta ahora, pues películas maravillosas, pero han pasado ya desde los años 70 50 años. 50 años. Cuando Spielberg rodó Tiburón tenía 20 y pocos años. Él empezó en televisión rodando capítulos para series, por ejemplo Colombo, sin ir más lejos. Pero claro, ya va pasando el tiempo por todos. ¿Quién son los sustitutos de todos estos grandes actores y directores? Podemos agarrarnos a Christopher Nolan, a Denis Villeneuve, podemos agarrarnos a Paul Thomas Anderson, pero Paul Thomas Anderson está más dedicado al cine independiente. ¿Quién pueden ser los sustitutos? James Cameron y Peter Jackson, dos grandes genios del cine de hoy en día, parece que casi se han negado a hacer películas, porque James Cameron desde 1997, que ya han pasado 24 años,
solo nos ha dado una película, que ha sido Avatar. O sea, en 24 años una película. Eso hubiera sido inaudito en la época del Star System, cuando había directores como John Ford o Alfred Hitchcock que te rodaban 3 o 4 películas al año. O sea, en 24 años, o sea, si James Cameron hubiera ido a un ritmo de una película cada 2 años o cada 3 años, podríamos tener otras 7 o 8 películas de James Cameron. Peter Jackson, desde la Batalla de los 5 Ejércitos, no ha vuelto a realizar como director ninguna película. Y ya han pasado 7 años. Ahora está dedicado a documentales. Un documental sobre los Beatles que va a hacer ahora. O sea, un genio desperdiciado. Ya, por así decirlo, se puede decir que se han forrado de dinero y ya se han aburguesado por completo. Pero claro, eso no ocurría en la época del Star System, cuando las maquinarias de Hollywood estaban funcionando a plena potencia y había cientos y cientos de películas. Antes se hacían muchísimas más películas que ahora, pero infinidad más, y de muchísima más calidad, y con unos productores mucho más megalómanos, como os he contado al principio del vídeo, como Irving Thalberg, como Samuel Bronston, como David Selznick, como Michael Todd, que decías, joder, qué productores, qué directores y qué películas. Pero es que hoy en día, ¿a qué nos agarramos cuando esta generación, la generación que empezó en los 70, termine? Porque Gene Hackman también es más o menos de esa generación. Clint Eastwood, que empezó como secundario en los 60 y despuntó como estrella en los 70, pertenece también a esa generación. ¿Quiénes van a ser los sustitutos de Al Pacino, de Robert De Niro, de Harrison Ford? Que Harrison Ford los próximos son 79 años, o sea, dentro de nada es octogenario. ¿Quién puede ser el sustituto de Harrison Ford hoy en día? Un personaje con ese gran carisma. Cuando yo, por ejemplo, hablaba del cine de acción de los 80 en el anterior Preguntas y Respuestas, ¿quién puede ser el sustituto de los Schwarzenegger, de los Stallone, de Bruce Willis? A mí también me aterroriza lo que pueda ocurrir en el cine. Hoy en el cine pues estamos acostumbrados, pues bueno, como dice Spielberg, pues a productos ya, pues que son solo un mero entretenimiento, que los productores no, que van pues eso a lo seguro, a recaudar mucho dinero, mucha pantalla verde, mucho efecto generado por ordenador, poco más. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara el futuro del cine, pero vamos, no va a ser excesivamente bueno bajo mi punto de vista. Me dice Alejandro Jacobo Egea, doctor de estudios literarios y profesor de la Universidad Católica de Murcia, me agradece que haya hecho evidentemente la crítica de Con faldas y a lo loco. Yo digo, hombre, pues te voy a decir una cosa, don Alejandro. Para mí es un placer comentar cine clásico. O sea, lo he dicho al principio del vídeo, para mí el cine clásico es lo más que hay. Es decir, son las grandes películas de la historia del cine. Con faldas y a lo loco es una de las grandes comedias sin duda de la historia del cine y uno de los títulos clave de Billy Wilder. Es decir, para mí ver esta película, comentarla y poder decir cómo era la interpretación de Jack Lemmon y sobre todo de Marilyn Monroe, que está fascinante, pero que ya estaba en el casi declive de su escasa carrera de 10 años, 3 años después fallecería, pues la verdad es que para mí es un placer poder comentar este tipo de películas que ya son irrepetibles e inigualables. Cómo burlaban la censura, cómo era el punto de vista de la comedia de entonces, en situaciones rocambolescas y muy extravagantes, y era un humor extremadamente sano. Con un intérprete como Jack Lemmon, que entonces era parcialmente desconocido, pero que luego en los años 60 y 70 pues realizó pues muchas de las grandes comedias de la historia del cine, de la mano de Billy Wilder, como El apartamento, como Irma la Dulce, como ¿Qué ocurrió entre mi madre y tu padre?, llamada Avanti, que es su título original, que es una de las grandes obras maestras de la comedia de todos los tiempos. La tendré que comentar porque es fascinante y muy graciosa. Pero vamos, para mí Con faldas y el loco, ya lo dije en el vídeo, pues, ¿qué se puede decir que no haya ya dicho ya en la crítica? Una obra maestra de la comedia, una obra maestra del cine y una película a día de hoy ya irrepetible, porque ya no hay un director como Billy Wilder ni un guionista como Ian L. Diamond que le pudieran dar ese toque deudor hasta cierto punto del toque Lubitsch, aunque es diferente. Ese toque cómico, ese toque de comedia con tintes de cine negro, de gángsters,
esa comedia con diálogos chispeantes, esos personajes con un gran carisma y con una presentación absolutamente deslumbrante. Con faldas y a lo loco es una de las grandes. ¿Qué me pasa, Doctor? Es una película de Bogdanovich en la que pues Barbara Streisand y Ryan O'Neal, sobre todo Ryan O'Neal, se lo pasaron en grande. También la comentaré posteriormente, a un poquito de tiempo. Tengo muchas peticiones, pero evidentemente es otra de las grandes comedias de la historia del cine. Es decir, yo me acuerdo de la secuencia en la que va con la bicicleta Barbara Streisand y Ryan O'Neal va corriendo detrás de ella hasta que consigue ponerse, que era una especie como de bicicleta con el carrito de los helados o algo así, por prácticamente una calle cuesta abajo y todo eso. Ryan O'Neal en los años 70 pues estaba en el momento cumbre. Acordaos de películas pues como Love Story, como Barry Lyndon, es decir, fue su época. Y claro, él estaba ahí pues prácticamente en lo más alto. Y Barbara Streisand pues también venía de protagonizar también otros grandes clásicos. Trabajaría, por ejemplo, con Walter Matthau en Funny Girl, si mal no recuerdo. Con Gene Kelly, también fue director de otra de sus películas musicales. El Príncipe de las Mareas, junto a Nick Nolte, si mal no recuerdo. Es decir, dos grandes actores que aquí Peter Bogdanovich supo darles un toque de comedia realmente fantástica y que yo también me reí mucho. Aunque claro, son dos títulos cuya calidad es muy distinta, muy diferente. O sea, para mí, ¿Qué me pasa, Doctor? Es una buena comedia, pero Con faldas y a lo loco es una obra maestra. Es decir, la diferencia es notable. Pero son dos títulos de agradecer, sobre todo para comentar. Me dice Adrián Cine, que bueno, me felicita por el canal, muchas gracias, Adrián, y me da su opinión, que me dice que, bueno, que sé que mi película favorita de Hombres Lobo es La maldición del hombre lobo de la Hammer y Aullidos, y también Un hombre lobo americano en Londres. Pero me dice que qué pienso sobre El hombre lobo, el remake que protagonizó Benicio del Toro en el año 2010. Pues yo te puedo decir que es un remake directo de la película de los años 40 de la Universal y que es un excelente remake. Me acuerdo que está, bueno, yo la tengo en Blu-ray, la puedo comentar perfectamente, me la apunto, también para comentarla próximamente, y tiene un reparto extraordinario. Anthony Hopkins, Emily Blunt, Benicio del Toro, Hugo Weaving, y la verdad es que es extraordinaria, y sobre todo porque el final es completamente diferente a la del clásico de los años 40 de la Universal, aunque evidentemente se basa mucho en todo ello. Me gustan mucho las transformaciones que tiene Benicio del Toro, combinación entre CGI, entre imagen generada por computadora y también a ver si lo digo bien, protésicos, es decir, maquillaje, y que realmente es una película que destaca más por el guión, porque la película pues argumentalmente es muy deudora del clásico de los años 40, pero es una película que destaca mucho por su aspecto visual y por su planificación. Es decir, es una película que, como algunas películas de Michael Mann, parece que cuando está filmada de noche, las tomas nocturnas, tienen una luminosidad especial que parece que está iluminado como de día. Y además que tiene escenas realmente terroríficas y tremendas. Yo me acuerdo la secuencia casi final en la que Emily Blunt va corriendo por el bosque y va detrás pues el hombre lobo de Benicio del Toro. Y la verdad es que es tremenda. La película me gustó mucho, me la compré en Blu-ray, si me la compré es porque evidentemente me gustó. Y me gustará comentarla, ¿sabes? Hombre, evidentemente no tiene todas las capas de lectura que la de la Hammer. Porque la de la Hammer, si ves mi review de La maldición del hombre lobo, tiene muchas más lecturas en lo que se refiere a mensajes que Terence Fisher, que claro, no podemos comparar un especialista como Terence Fisher con el cine fantástico que se hace hoy en día de ese estilo de horror gótico, se hace prácticamente a cuentagotas. Es una lástima que ese tipo de cine ya no se haga. Pero bueno, es una muy buena película. Y la de Frankenstein de Robert De Niro ya no tengo tan buena opinión de ella. Y el problema de la película no es Robert De Niro, sino su protagonista y director, que es Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, después de hacer Hamlet, nos dimos cuenta, o mejor dicho, mucho ruido y pocas nueces, y también Hamlet, y las adaptaciones que ha tenido, tanto de actor como director de las películas de William Shakespeare, le dio un tono shakespeariano, me explico, le dio un tono sobreactuado al personaje de Víctor Frankenstein, que yo creo que esta película no debería de haberse enfocado desde ese punto de vista.
Visualmente es una película que está muy bien ambientada. Helena Bonham Carter y Tom Hulce hacen buenos papeles. Robert De Niro, digamos que hace lo que puede dentro de la película con ese excesivo maquillaje que tiene, pero que yo creo que la excesiva sobreactuación que tiene Kenneth Branagh en esta película logra desvirtuar todo el conjunto. Y es una película que si yo, además Francis Ford Coppola es el productor, hubiera sido protagonizada o dirigida por otro director, a lo mejor no tan bueno como Kenneth Branagh, porque Kenneth Branagh es muy bueno, pero para su tema, que es Shakespeare, porque Hamlet es una maravilla, es una obra de arte, la película, pero si hubiese sido filmada por un director más especializado en cine fantástico, hubiera quedado mejor. Yo creo que trata de ser muy fiel al texto de Mary Shelley, en toda la extensión posible, pero volvemos a ver por parte de esta película secuencias que yo creo que si se vendía la película, al igual que el Drácula de Coppola, se vendía como la más fiel adaptación del Drácula de la novela Stoker, que no es cierto, ni muchísimo menos, vamos, ni por todo el oro del mundo. Esta película se vendió también como la más, directamente la más fiel a la novela. Fiel en el sentido de cómo empieza y cómo termina. Pero, por ejemplo, en la novela de Mary Shelley no describe en ningún momento cómo se crea el monstruo, cómo se crea la criatura. Sin embargo, aquí se le vuelve a dar un aspecto en el que Kenneth Branagh roba tanto planos e ideas de las películas de la Universal como de las películas de la Hammer. Y todo ello sumado a una sobreactuación de Kenneth Branagh logran, para mí, ensuciar un poco lo que es el resultado final de la película. Aunque la película en líneas generales está bien, le doy un aprobado, para mí Kenneth Branagh no es de los mejores trabajos que hace en interpretativa ni en dirección de actores, ni muchísimo menos. Para mí la del Hombre Lobo del 2010 es una película infinitamente superior, como película de horror gótico. Es una película mucho mejor ambientada, es una película mejor llevada, mejor dirigida, y en la que los actores están en sus papeles mucho más enclaustrados, mucho más metidos. Son más eficaces. Por ejemplo, hay una secuencia en la del Hombre Lobo del 2010 en la que Hugo Weaving entra dentro de esa cantina como la persona que va a investigar esos asesinatos y realmente se le queda todo el mundo mirando. Es una película, es una secuencia que está muy bien planificada para lo que es todo lo que es el conjunto de la película, y luego es evidentemente una película que destaca también por su filmación tanto en interiores como en exteriores. Es una película en el que, como ocurre con Vidocq, como he mencionado anteriormente, la atmósfera es el fuerte, y luego evidentemente la actualización de todo lo que es los efectos visuales, las transformaciones, y que Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt y Hugo Weaving están totalmente estupendos. Pero ya la de Kenneth Branagh, la de Robert De Niro, ya no me cuadra tanto, sobre todo por la sobreactuación de un Kenneth Branagh que quiso hacer una versión un tanto, digamos, un poco shakespeariana de todo aquello. Perdonad, si habéis visto esto es porque tengo aquí apuntadas las preguntas de toda la que me vais enviando al correo, y las voy tachando a medida que las voy contestando. Pero vamos, yo te puedo decir que la del Hombre Lobo de Robert De Niro, de Benicio del Toro, la comentaré porque la verdad es un título muy notable. Y bueno, pues para ir concluyendo, porque llevo ya más de una hora, ya haré más vídeos de preguntas y respuestas. Claudio Kencero 2000, o Claudio Valdivia, me dice que si puedo me dice que haga un montón de reviews de las películas La Guerra de los Mundos de Spielberg, El Cabo del Miedo de Scorsese, El Planeta de los Simios de Franklin Schaffner, Señales de Shyamalan y Entrevista con el vampiro de Neil Jordan. Yo te digo, hombre, Claudio, dame tiempo porque me estás pidiendo muchas películas. Hombre, yo suelo hacer reviews de películas que me pedís, pero cuando me las pedís más de una vez, en el sentido de que más de una persona. Porque, bueno, me pedís una, dos, como mucho, pero no un videoclub completo, te quiero decir. Hombre, las iré comentando. De La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg te puedo decir así, haciéndote un breve resumen de cada una de ellas muy rápido, que es una película muy notable, pero que no tiene el encanto de la versión original de Byron Haskins de los años 50, que yo la tengo y me gustaría también comentarla en el canal.
La Guerra de los Mundos, la clásica Guerra de los Mundos, la película clásica de los años 50, que prácticamente cambió el panorama de la ciencia ficción. Hombre, Steven Spielberg hizo una película magnífica, muy notable, todo lo que se diga. Pero la visión que tiene Spielberg de esta película es más como utiliza Spielberg, digamos, la excusa de la Guerra de los Mundos para contarnos la historia de una familia. La historia de una familia rota y resquebrajada que al final logra recomponerse mediante el personaje de Tom Cruise. Además, acuérdate de la excepcional interpretación de lo que es para mí la mejor actriz de la película, que es Dakota Fanning. Dakota Fanning está estupenda, aunque luego está Tom Cruise, está Tim Robbins, pero Dakota Fanning está excepcional en esta película. También la comentaré. Las dos versiones a ser posible, y a lo mejor puede que haga alguna comparativa entre las dos. Del Cabo del Miedo de Martin Scorsese te diré que prefiero la versión que hizo J. Lee Thompson en los años 50, protagonizada por Gregory Peck y por Robert Mitchum. Es mejor película desde cualquier punto de vista. Martin Scorsese desde un principio creo recordar que no quería realizar esta película. Pero fíjate lo que son casualidades de la vida, que se convirtió en la película más taquillera de toda su filmografía. Utilizó un nuevo sistema, o mejor dicho, un nuevo lenguaje visual, y en la que Robert De Niro pues es absolutamente el protagonista. Nick Nolte y Jessica Lange no tienen excesiva química en esta película, pero hay que reconocer que esta película tiene secuencias imponentes o un poco, digamos, inquietantes, como cuando Robert De Niro le intenta meter o intenta seducir a una jovencísima Juliette Lewis metiéndole el dedito dentro de la boca y todo eso. Pero yo prefiero el clásico de J. Lee Thompson que se llama El Cabo del Terror. Si no has visto El Cabo del Terror, échale un vistazo porque a lo mejor te va a gustar más que esta. El planeta de los simios de Franklin Schaffner es una película que quedó... O sea, hablamos del año 1968, año en la que Stanley Kubrick también estrena 2001 Odisea del Espacio y que genera tal revuelo que el planeta de los simios se queda casi en un segundo plano, aunque también fue una película de un gran éxito, todo lo que es el maquillaje de los simios, de Roddy McDowall, de todos los personajes, el Dr. Zaius es uno de los grandes personajes de la ciencia ficción de todos los tiempos, y que generó numerosas secuelas, Huida del planeta de los simios, Regreso al planeta de los simios, etc., pero ya de más baja calidad. Pero yo creo que es una película que, vista hoy la trilogía de Matt Reeves, bueno, las dos últimas que están dirigidas por Matt Reeves, se queda muy descabalada. Es decir, yo no la considero una obra maestra. Aquí sí que yo podría aplicar un poco lo que dicen algunos críticos de que se ha quedado un poco obsoleta. Porque para mí no es una película, no es una obra de arte. Es una película que denuncia un poco pues todo lo que el ser humano en contra de su mundo, su humanidad, realiza en un futuro, porque cuando Charlton Heston realmente se da cuenta en esa secuencia final que él realmente había viajado al futuro en el que los simios habían evolucionado y la raza humana prácticamente ha desaparecido o que la tenían como esclavos, cuando ve la Estatua de la Libertad, en realidad no había cambiado de planeta. Pero yo creo que esta versión del planeta de los simios es más conocida por ese fotograma que por la película al completo. Porque si te das cuenta, o sea, yo ahora mismo, y eso que lo he visto varias veces, no recuerdo secuencias demasiado memorables de esta película, exceptuando el final. Para mí, las nuevas del planeta de los simios son realmente superiores a estas. Señales de Shyamalan, para mí es una de las mejores de este director, sobre todo por el tratamiento del suspense que hace. O sea, con las señales que tienen, nunca mejor dicho, en los círculos de las cosechas y todo ello, basándose en los hechos reales que hay en numerosos países, en las líneas de Nazca, por ejemplo, en países como Perú, o en Estados Unidos, pues todas estas señales, y que claro, Shyamalan lo lleva a un extremo ya incluso pesadillesco. Acuérdate de la secuencia en la que Mel Gibson, que está muy traumatizado por la muerte de su mujer, se enfrenta a uno de los extraterrestres en una de las casas de uno de sus vecinos, un vecino que fue el que tenía un gran pesar porque había sido, pues, no el causante, evidentemente, directo del fallecimiento de su mujer. Joaquín Phoenix está muy bien en la película, Mel Gibson está excepcional, y el final es realmente impresionante cuando Mel Gibson entra en su casa y ve a su hija que está entre los brazos, evidentemente, de una de las criaturas, una de los extraterrestres. Y tiene secuencias como cuando
un tanto también cómicas, con ese gorrito que se ponen todos de papel plata, pero que para mí Shyamalan tiene un defecto importante dentro de lo que es su cine. Y es que todo lo va relegando narrativamente a giros de guión que den, por así decirlo, un sobresalto en el espectador. Es decir, que la fórmula que tuvo en El Sexto Sentido, que es su mejor película de lejos, el giro final que tiene El Sexto Sentido, también lo aplica a muchas de sus películas. Y estamos esperando en las películas de Shyamalan que tenga ese giro final y a lo mejor el resto de la película va careciendo un tanto de interés. Por ejemplo, me ocurrió viendo la del bosque. Sin embargo, la de Shyamalan, esta Señales no ocurre, ya que en Señales lo que te va dando es como una pequeña invasión extraterrestre dentro de una película que no es una superproducción, pero que te genera tanto o más emoción que una superproducción. Para mí es uno de los mejores títulos que tiene Shyamalan. Y de Entrevista con el vampiro de Neil Jordan, que te puedo decir, es uno de los mejores títulos de Neil Jordan. Sí, es decir, Tom Cruise está fascinante, se come literalmente a Brad Pitt, que se supone en realidad que es el protagonista de la película, pero que tiene una ambientación realmente de matrícula de honor. Está además filmada y fotografiada con unos tonos anaranjados, marrones, que le dan además secuencias inolvidables, puestas de sol fantásticas, extraordinarias, y sobre todo luego ese recorrido psicológico que tiene el personaje de Brad Pitt por toda la entrevista que Christian Slater le va haciendo. Para mí es uno de los mejores títulos que tiene Neil Jordan. Yo podría decirte que es de todas las de Neil Jordan la mejor. Podría decírtelo así directamente. Una película que para mí es una obra de arte, es una película 5 estrellas. Hay otros que prefieren otros títulos de Neil Jordan, pero yo sinceramente Entrevista con el vampiro para mí es prácticamente la cumbre de Neil Jordan. Es un director que ya prácticamente pues tiene poquito ya que decir en el mundo del cine, no ha hecho grandes películas. En el sentido de últimamente, en los últimos tiempos está un poco olvidado, pero claro, no nos podemos olvidar de películas como Mona Lisa, como Juego de Lágrimas, que también son títulos muy notables. Pero Entrevista con el vampiro yo creo que va un paso más allá, tanto en la narrativa como en la evolución visual y de planificación de Neil Jordan. Para mí, sinceramente, es su mejor título. Y bueno, ¿qué más os puedo decir? Pues muchísimas gracias por la atención. Ha sido un gran preguntas y respuestas. Llevo 1 hora 12. Pero seguir enviándome preguntas, todas las que queráis, a críticascinéfilas40, el 40 con número, todo junto, críticascinéfilas40@gmail.com, para que os pueda ir respondiendo a todas las preguntas que vais haciendo. Porque sinceramente me gusta compartir mis conocimientos cinematográficos con vosotros. Espero que haya sido el vídeo de vuestro agrado. Muchísimas gracias por escucharme, sobre todo, por todo el apoyo que me vais brindando, tanto en los correos como en los comentarios que me ponéis en los vídeos. Muchísimas gracias a todos, nunca me cansaré de daros las gracias, porque este canal existe gracias a todos los suscriptores y gracias a todos vosotros que hacéis posible que las críticas cinéfilas pues le den, digamos, un punto y aparte. Como dice mi mujer, este es un canal que no se parece mucho al resto de canales de YouTube, porque yo comento cine de todas las épocas, de todos los géneros, de todas las vertientes cinematográficas y de todos los tiempos, cosa que no hacen otros. Yo, bueno, pues muchísimas gracias, cariño, se lo digo. Pero bueno, pues poquito a poquito vamos creciendo y gracias a todos los nuevos suscriptores que os vais apuntando al canal, porque vais enriqueciendo la manera en la que yo tengo de enfocar las críticas, pero sobre todo la manera y a la hora que tengo de transmitir todos mis conocimientos que quiero también que sean los vuestros en materia cinematográfica. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.